La magia como ciencia del espíritu. Tomo 1. Prólogo. Los grupos de Ur y de los Dios Oscuros. Dos intentos de recrear una orden. En esta obra, en la que se combinan un conjunto de monografías elaboradas por dos grupos iniciáticos que operan en Italia en este ciclo, se intenta dar una aproximación acerca de lo que es la magia comprendida de acuerdo a la definición dada por Rogerio Bacon como metafísica práctica. La magia es, según el esoterismo, y prescindiendo aquí de todas las vulgarizaciones que se han dado de esta disciplina, una ciencia práctica encargada de llevar a cabo lo que formula la metafísica en un plan teórico. Es su objetivo principal alcanzar en primer término la supremacia activa en uno mismo del yo superior sobre el inferior, del espíritu sobre la materia, de la parte más profunda del alma sobre las ligadas al cuerpo y aún sobre éste en su conjunto. Análogamente con la física experimental en el plano de la naturaleza, la magia es una ciencia aplicada cuya finalidad es operar sobre el ente, lograr su transformación, pero en una esfera distinta de la materia, en un ámbito de carácter inextenso, eterno y espiritual, convertirlo a su vez en impasible ante las influencias del mundo exterior y de su yo psicológico y finalmente en dominador de ambas dimensiones. Pertenecen al léxico de la magia entendida con tal sentido estos cuatro términos fundamentales: iniciación, rito, ascesis y símbolo. La iniciación tiene que ver con un segundo nacimiento que acontece en la esfera del espíritu. Así como existe un acto de nacer que es relativo al cuerpo y al alma, por el que un ser pasa de la potencia al acto a partir de una sustancia vital que lo precede, del mismo modo hay también un nacimiento espiritual por el cual el espíritu que se encuentra en potencia en el ser humano viviente pasa al acto a través de un conjunto de acciones puntualmente preestablecidas. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos nacimientos. En el biológico, tanto el nacer como el crecer, con todas las demás etapas de desarrollo, acontecen de acuerdo a momentos temporales precisos que, si bien a veces pueden sufrir retrasos o avances, siguen siempre una cierta regularidad. En el metafísico, en cambio, no intervienen las edades. Se puede ser iniciado a una edad muy avanzada como también una relativamente joven. La iniciación sobreviene como una iluminación instantánea por la que, de repente, aunque siendo precedida por otras acciones rituales muy precisas, el sujeto se descubre como diferente, como perteneciente a otra naturaleza. Además, desde una perspectiva iniciática, es un hecho que no en todos brota el espíritu, no todos logran doblegarse a sí mismos y ser señores de sí, no todos conquistan la inmortalidad. El rito es una praxis divina y espiritual, por la que el sujeto participa en manera activa de una dimensión superior a su yo habitual. El mismo está compuesto por un conjunto de normas repetitivas y establecidas con un orden que no puede ser transgredido a costa de producir severas regresiones y consecuencias negativas de parte de quien lo produce. El rito va asociado a la iniciación, forma parte de esta, aunque no todo rito sobrelleva forzosamente la iniciación. Es necesario para ello que el rito logre realmente evocar y hacer descender las fuerzas de lo alto y que haya a su vez en el sujeto
que de él participa una actitud simultáneamente receptiva y activa respecto de las mismas. Es por ello que en razón de la gravedad e importancia de tal acción, que no se encuentra al alcance de cualquiera, sino de personas especialmente calificadas, todo rito e iniciación necesitan de un maestro que las conduzca. La ascesis es tal acción iniciático-ritual comprendida como acto de vencimiento de uno mismo. Todo rito es realizado en función del fortalecimiento del yo superior en su lucha contra su dimensión inferior. El mismo es pues hecho en función de la iniciación, y toda iniciación implica una ascética previa del yo. El rito es un punto de apoyo, un sostén que carece de cualquier valor si no tiene por fin tal combate interior espiritual. Necesita del acto de reconcentración del sujeto en esa ardua y difícil batalla. De lo contrario se convierte en árido, inútil y superfluo, y no sobrevendrá por lo tanto la meta final, que es la iniciación. El símbolo es finalmente el modo de ver la realidad desde un punto de vista metafísico. El símbolo es el dato que nos conduce desde esta esfera física a una superior. Es también como el rito un punto de apoyo, pero si el primero se refiere a la inteligencia, no la racional, sino la intuitiva, el segundo en cambio se vincula a la voluntad. No se trata pues aquí de negar la realidad, sino de interpretarla de un modo distinto. El símbolo es pues una lectura trascendente de lo real, es como el rito, un sostén para la transformación ascética interior que conduce a la iniciación. Para el iniciado verdadero, de acuerdo a su visión metafísica, toda realidad debe llegar a convertirse en un símbolo y toda acción en un rito. Pero la magia tiene otro sentido que no se remite tan solo a lo interno. De acuerdo a la analogía existente entre el marco y el microcosmos, entre la pequeña y la gran guerra santa, entre el universo interior y el exterior de uno mismo, la magia implica también una operación de carácter metafísico no solo hacia adentro, sino hacia afuera de sí. Del mismo modo que a través del yo se intenta doblegar a las fuerzas inféricas y materiales que actúan en lo interno de uno mismo por medio de una acción metafísica y ritual, así también se trata de una técnica de sugestión y de acción transformadora por la cual el yo resulta capaz de generar una fuerza tan fuerte como para poder influir decisoriamente sobre el mundo externo. Tal acción se efectúa en cadena a través de la colaboración de otros yo, reconcentrados todos en un mismo fin mágico, metafísico e iniciático. Se intentaría crear así una fuerza reconcentrada, la que debería llegar a constituir un ente superior con potencia y posibilidad de operar sobre la realidad. En la actualidad, podría decirse que tal acción resulta decisiva e indispensable, mucho más que en épocas anteriores. Ante el estado de solidificación del mundo en que nos encontramos, en razón de la faz final de la edad de hierro que vivimos, acontece que la parte inferior del yo encuentra a su alrededor sostenes superabundantes y fuentes de energía multiplicada que antes se hallaban limitados y reducidos al mínimo mediante encuadres simbólicos operantes desde lo alto, con lo que se disminuía y anulaba su potencia. Del mismo modo, a la inversa, una vida puramente espiritual en un mundo que tenía ritos precisos e instituidos y símbolos venerados y respetados por toda la comunidad, era anteriormente posible para el sujeto, en tanto encontraba a su alrededor un orden externo que le brindaba adecuados puntos de apoyo existenciales aptos para su elevación. Hoy, a causa del sobredimensionamiento de lo físico y material,
Las puertas han quedado así abiertas para lo que es inferior a lo psíquico y personal, para aquello que pertenece a las zonas ínferas del yo. Sucede así que cada vez que acontece una victoria de la parte superior en su acción de doblegamiento, miles de fuerzas afines a ese mundo ínfero circundante, en razón de no haber barreras de contención, acuden rápidamente a ocupar el lugar dejado vacante y multiplican la energía opuesta. Ha sucedido actualmente que el hombre moderno se ha convertido en un ser sin defensas de ningún tipo ante las influencias que provienen del mundo ínfero, en tanto se ha hecho ignorante de cualquier otra realidad que no sea la material y sensible. Por tal razón, a causa de esta ceguera metafísica, se ha transformado en un vehículo inapreciable de tales fuerzas maléficas. Como bien dicen los dioscuros, este es el tiempo en el cual los demonios de la mente se funden en una legión única con los demonios del mundo, de modo tal que también la pequeña exterior y la grande interior guerra santa tienden a coincidir. Solo una acción puede detenerlo y dislocarlo, aquella que simultáneamente con el doblegamiento de sí se dirige hacia afuera y en cadena iniciática intenta efectuar una sugestión inversa, pues es importante señalar que en razón de tal ceguera resulta imposible influir en el hombre moderno a través de evidencias y de argumentos racionales relativos a una esfera en la cual se ha hecho absolutamente ignorante. Por ello, hay que presentarle una fuerza poderosa de otra dimensión capaz de impactarlo, la cual sí podrá atraer así a algunos, a otros al menos podrá paralizarlos. La batalla es entonces eminentemente metafísica. A fin de cuentas, la única guerra verdadera es la que puede existir entre dos tipos de magia distinta, entre una magia negra que intenta hundir al hombre desde la esfera natural hasta la de la infranaturaleza, hasta las dimensiones sutiles y demoníacas de su ser, y es lo que sucede actualmente con total asiduidad, y una magia blanca, que en cambio intenta elevarlo hacia lo alto, hacia el espíritu que también le resulta inmanente. Es dentro del contexto de esta lucha entre sugestiones diferentes que puede ser captado el sentido esencial de otra obra que aquí iremos presentando en tomos sucesivos. Se trata aquí del intento por querer constituir una cadena iniciática plasmada a través de una orden que de manera orgánica y sistemática sea capaz de influir en el mundo moderno, creando sustitutiva y alternativamente una fuerza metafísica que actúe sobre los acontecimientos, marcando un determinado rumbo distinto del actual. El mismo, si bien con ribetes diferentes, tuvo estas dos expresiones importantes en este siglo a través de los grupos de Ur y de los diososcuros en periodos diversos. A fines de la década del 20 en el primer caso y en la década del 70 en el segundo. De la primera experiencia, de la cual existen bastantes datos debido al tiempo transcurrido y a diferentes estudios realizados, por lo que incluso sabemos quiénes participaron de ella a pesar del anonimato y las razones de su fracaso. Citamos aquí textualmente lo que nos relatará en forma retrospectiva su principal gestor, el tradicionalista italiano Julius Evola, en su obra autográfica Il camino de Cinabro. Respecto del grupo de los diososcuros, en cambio, es muy poco lo que se sabe de ellos, y aún queda en pie la posibilidad de que no se encuentre aún disuelto del todo, por lo que extractamos parte de un texto de quien en la actualidad representa uno de los mayores exponentes del tradicionalismo italiano, Relato del Ponte, en su obra Il movimiento tradicionalista romano del Novecento.
en donde se nos da alguna noticia sobre el mismo. Agreguemos que en nuestro país el periódico El Fortín se encarga en la actualidad de reproducir fragmentos de los trabajos anónimos de los dios oscuros, casi todos publicados en Italia, pero con escasísima difusión y algunos de ellos inéditos. El grupo de la palabra Ur es recabada de la raíz arcaica del término fuego, pero tie- también, pero había también otro sentido agregado relativo al primordial originario, tal como significa en el prefijo alemán. Nos remite al dominio del esoterismo. Ya en su momento, Reghini, director de la revista Atanor y luego Ignis, dos publicaciones que tuvieron muy escasa vida, se había propuesto tratar las disciplinas esotéricas e iniciáticas con referencias a fuentes auténticas y con espíritu crítico. El grupo de Bohr retomó la máxima exigencia, pero acentuando en mayor medida el aspecto práctico y experimental. Bajo mi dirección hizo editar unos fascículos mensuales de monografías destinadas a ser reunidas en volúmenes a fin de que pudiesen estar coordinadas, de modo que en gran medida se tuviese un desarrollo progresivo y sistemático de la materia. Se adoptó el principio del anonimato de los colaboradores, los cuales firmaron todos con un seudónimo, puesto que se decía en la introducción: no cuenta su persona, lo que puedan decir de válido no es creación de ellos, sino que refleja una enseñanza supraindividual y objetiva. Cuando se volvieron a editar tales monografías en 3 tomos con el título de Introducción a la magia en 1955, no figuraba ni siquiera mi nombre. Si bien entre los colaboradores se hallaba alguna personalidad conocida que aceptó la regla del anonimato, había también personas que antes no habían nunca escrito y de las cuales yo mismo anoté algunas enseñanzas, dándole luego una forma adecuada tras su aprobación definitiva del texto. En la introducción, como punto de partida, se ponía aún una vez el problema existencial del yo, la crisis de quien no cree más en los valores corrientes, en todo lo que habitualmente sobre un plano, sea intelectual como práctico, como humano, da un sentido a la existencia. El presupuesto consecuente era que frente a tal crisis no se descartase, no se recurriese a lenitivos, pero que tampoco se cayese en la desesperación y el colapso, que en base al hecho irreversible ya determinado se estuviese en vez absolutamente decididos a disipar la niebla, a abrirse una vía, dirigiéndonos hacia el conocimiento de sí y en sí del ser. Este conocimiento era presentado como un conocimiento trascendente que presuponía un cambio de estado y como una realización absolutamente positiva. La opus transformationis, la mutación de la propia naturaleza más profunda, es lo único que cuenta para alcanzar el conocimiento superior. Y si bien se afirmaba que para una tal obra hubo una ciencia precisa, rigurosa, metódica, transmitida en cadenas ininterrumpidas, si bien muy raramente manifiestas al profano, una ciencia que aun no teniendo que ver con fenómenos externos, sino vertiendo sobre las fuentes más profundas de la interioridad humana, procede experimentalmente con los mismos criterios de objetividad y de impersonalidad que las ciencias exactas. A ella se le vincula una tradición única que en diferentes formas de expresión se puede reencontrar en todos los pueblos, ahora como sabiduría de antiguas élites regias y sacerdotales, ahora como conocimiento trazado por símbolos sagrados, mitos y ritos cuyos orígenes se pierden en los tiempos primordiales, por misterios y por iniciaciones. Tal como lo he mencionado,
Cuando fueron recogidos en un libro y luego en su primera reedición tras 17 años, el título de las monografías fue Introducción a la magia. Se agregaba cual ciencia del yo. Al respecto, sea en el texto como en la misma introducción, hemos tenido cuidado en advertir que el término magia debía ser tomado en sentido figurado, que no correspondía al popular y ni siquiera al que fue usado en la antigüedad, puesto que no se trataba de ciertas prácticas reales o supersticiosas dirigidas a la producción de algún tipo de fenómeno extranormal. Al hablar de magia se quería más bien significar que la atención del grupo se dirigía esencialmente hacia aquella especial formulación del saber iniciático que obedece a una actitud activa, soberana y dominante respecto a lo espiritual. Las monografías del grupo de UA querían pues dar direcciones, sugestiones, esbozos, para la ciencia antes mencionada, en primer lugar y sobre todo a través de la exposición de métodos, de disciplinas y de técnicas, junto a una profundización de simbolismo, en segundo lugar, relaciones de experiencias efectivamente vividas. En tercer lugar, se debía apuntar a la reedición o traducción de textos o partes de textos raros o poco conocidos de las tradiciones de Oriente y de Occidente oportunamente esclarecidos y anotados. En cuarto lugar, encuadres doctrinarios sintéticos y puestas a punto críticas. Direcciones múltiples de diferentes escuelas eran presentadas para que el lector tuviera manera de elegir en base a sus particulares predisposiciones o inclinaciones. La monografías salieron publicadas durante 3 años, desde 1927 hasta 1929. Lamentablemente, hacia el final del segundo año, aconteció en el grupo una escisión por causas oscuras, pero sobre todo como consecuencia de un intento fraudulento por quitarme de las manos la publicación para hacerla controlar por elementos que, como luego, cuando no fue más peligroso políticamente decirlo, fue expresado en forma pública, mantenían en vida a la masonería a pesar de su supresión en el periodo fascista. Habiendo fracasado el intento, se trató de impedir que yo continuase a publicar los fascículos, pero tampoco eso tuvo éxito. El único efecto deplorable fue la defección de uno de los más válidos, si bien no de los más asiduos, colaboradores a causa de sus susceptibilidades y por vínculos oscuros que lo relacionaban con un individuo sospechoso. Entre los pertenecientes a este grupo operativo, por lo menos 2 estaban dotados de reales poderes. En cuanto a las finalidades del mismo, la más inmediata era la de despertar una fuerza superior que sirviese de auxilio al trabajo individual de cada uno, fuerza de la cual eventualmente cada uno pudiese hacer uso. Había, sin embargo, también un fin más ambicioso, es decir, la idea de que sobre aquella especie de cuerpo psíquico que se quería crear se pudiese despertar, por evocación, una verdadera influencia de lo alto. En tal caso, no habría estado excluida la posibilidad de ejercer tras los bastidores una acción incluso sobre las fuerzas que predominaban en el ambiente general de entonces. En cuanto a la dirección de tal acción, los puntos principales de referencia habrían sido aproximadamente los de imperialismo pagano y los ideales romanos de Arturo Regini. No se llegó a nada de todo esto, el grupo operativo se disolvió ya en el segundo año a causa del cisma aludido. Al no haberse realizado las premisas, no se pensó más en aquella influencia insensible a ser ejercida sobre lo externo, mientras que había, sobre todo de mi parte, reservas respecto de cualquier especie de operaciones colectivas.
Entre fines de los años 60 y comienzos del 70 comienza a actuar el Grupo de los Dioscuros, con sede principal en Roma y ramificaciones en Nápoles y Messina. Parece que en lo interno de tal grupo se tomaron temas y prácticas ya en su momento en uso en el grupo de UAR y es por lo menos probable que el mismo Ébola estuviese al tanto de ello. El hecho es que en los 4 fascículos de los Dioscuros que salieron en esa época, la idea de Roma por un lado y la de un centro escondido por el otro, a lo que el tradicionalismo debería hacer referencia, vuelven a tomar pie con gran evidencia. Por el autor anónimo del primer fascículo de los Tíos Oscuros, titulado Revolución Tradicional y Subversión, Roma 1969, el mérito más grande de Ébola es el de haber hecho presente el destino de Roma cual portadora del imperio sagrado universal y de haber recabado de tal verdad las necesarias consecuencias en relación con con las ideas, fuerza que deben ser movilizadas por una verdadera revolución tradicional. Página 20. El grupo de los Dios Oscuros tuvo una notable importancia como consciente reconexión con las anteriores experiencias sapiensales y como indicación para algunos elementos particularmente sensibles del área de la derecha radical de posibles direcciones y rumbos del tradicionalismo romano. Si bien la particular vía operativa elegida y sobre todo la falta de calificación de algunos componentes llevará muy pronto a la destrucción desde el interior del grupo mismo, del cual no se volverá a sentir hablar ya antes de la mitad de los años 70. Se nos ha dicho que franjas dispersas del grupo continuarían subsistiendo sobre todo en Nápoles. Esta colección de monografías sobre la magia como ciencia del espíritu que inauguramos con este primer tomo es extractada de diferentes estudios publicados originariamente por las revistas UAR y CRUAR, revisados y corregidos por Ébola en sucesivas ediciones, en cambio, otros, en cambio, no aparecidos en la edición original de Introducción a la Magia, título en el cual se condensa la mayoría de tales artículos. Asimismo, agrupa también en forma simultánea monografías más actuales del grupo de los Dios Oscuros, formado todas ellas, a nuestro entender, un verdadero cuerpo doctrinario perfilado en función de la ya impostergable tarea de constitución aquí en el sur del continente americano de una orden operativa en esta época de disolución arimánica. Firma Albus.